Paz y gozos en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la misericordia y la fidelidad de Dios los guíe día tras día para poder invocar y convocar al Dios de nuestra justicia. El día de hoy estamos acá para continuar con los temas relacionados a la oración y comunión. El día de hoy veremos este tema que se llama Jurando únicamente por Jehová. Esto es bastante interesante, esto lo vamos a hablar relacionado a Sofonías, porque él es el que pone esa postura, él es el que menciona esta parte del el jurar o juramentando por Jehová. Pero obviamente también lo hace relacionado con una situación grave, por así decirlo, que se está presentando. Entonces vamos a tratar hoy, esto es Sofonías 1.5, vamos a estar viendo esta parte del juramentar únicamente por Jehová y por qué la especificación del únicamente, ¿verdad? También por qué es que se habla de jurar. Nosotros tenemos un sentido de jurar, por supuesto, pero ya la palabra o algunos otros diccionarios, por así decirlo, nos pueden dar un enfoque de qué realmente podría ser jurar. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar por ello también, para que el Señor nos dirija y nos guíe en este tiempo. Así que vamos a orar. Bendito Padre y Salvador, estamos delante de ti hoy para que tú nos ayudes a andar en tu palabra, nos dirijas a andar en tu fidelidad y que podamos vivir bajo la corriente de tu palabra, bajo la fidelidad de tu corazón. Ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a ser gratos a ti, ayúdanos a poder bendecirte, amarte, para poder ser fieles delante de ti, para poder adorarte en espíritu y verdad. Te agradecemos por todo el precioso y bello amor, te agradecemos por toda la dulzura de tus palabras. Por favor, dirígenos hoy para poder transmitir la palabra como tú necesitas que sea transmitida, y a su misma vez también poder comprender tus palabras y que quites todo estorbo del enemigo en cualquier tipo o índole que nos esté impidiendo transmitir la palabra o recibir la palabra adecuadamente. Te lo damos las gracias, sabemos de que tú eres nuestro estandarte y torre fuerte, y levántate tú en nuestro favor para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces, por su gracia y su verdad, estamos hoy acá para poder compartir de la palabra del Señor. Como mencionamos, el día de hoy veremos este tema que es jurando únicamente por Jehová. Como ya resalté, esto que estamos o que vamos a hablar está en Sofonías 1.5. Dice de la siguiente manera: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Entonces vemos aquí un punto y que también hay que resaltarlo en Sofonías, porque está Dios profetizando por medio de Sofonías y hablándole al pueblo acerca de su manera de vida con Él. Y en este caso podemos ver claramente un punto, por así llamarlo, de idolatría que se estaba formando. Pero no una idolatría en el sentido de que ellos se apartaron de Dios totalmente y se siguieron otros dioses, como por ejemplo se da en el caso de Jeremías, que en el caso de Jeremías dice que ellos dejaron de servir a Jehová y se fueron a servirle a la reina del cielo, porque dice que mientras le servían a Jehová tenían escasez, tenían problemas, tenían otro tipo de dificultades, pero cuando le servían a la reina del cielo y les ofrendaban y hacían otro tipo de cosas, dice que les daba prosperidad, les daba otro tipo de cosas por servirle a ella. Entonces, en este caso no está hablando del todo de que ellos se separaron, por así llamarlo, de completamente de Jehová, sino que ellos estaban haciendo lo que inclusive a veces se hace en las idolatrías, a ver qué Dios es el que me da lo que yo quiero o a qué Dios me enfoco según lo que Él es. Vemos eso, por ejemplo, cuando a veces también se ve en la mitología griega o en los dioses griegos, que estaba la diosa de la fertilidad, el dios de la guerra y otro tipo de dioses. Entonces, si ellos iban a la guerra, le solicitaban apoyo al dios de la guerra, si querían tener un hijo a la diosa de la fertilidad, y se abocaban según lo que ellos quisieran enfocarse o darse, y también le presentaban adoración a ese Dios conforme a sus razones, porque les estaba dando lo que necesitaban. También recordemos de que el pueblo de Israel no estaba creciendo bien en la fe, es decir, que esta enseñanza se estaba dando también a los hijos. No únicamente significa que las personas se idolatraban, sino que ya si al niño se le enseña de esa manera, se le enseña que ellos pueden, como diría un pasaje, como que fluctuar entre dos pensamientos o andar entre dos pensamientos al mismo tiempo.
las personas lo ven como algo correcto, lo ven como que esta es la forma de vida. Algunas personas hablan acerca de que ellos no tienen pensamiento crítico, hacen referencia como que usar esa palabra los hace ver intelectuales. Pero realmente recordemos, y eso es muy común en lo que es la vida diaria, de que a veces pensamos nosotros que según lo que nos enseñan, eso es lo correcto, porque es la forma de vida que nos han enseñado, y a veces también esa misma forma de vida trae resultados. Y por eso que hay muchas personas han usado la mentira como un arma que les beneficia. Entonces mienten y ganan. Y en una de ellas, por ejemplo, a veces los que venden pantalones o ropa, juguetes o otro tipo o casas, etcétera, utilizan la mentira o el engaño para convencer a alguien para ganar, para vender más casas, más carros o pantalón, ropa, zapatos, etcétera, y ellos ven el beneficio de mentir. Entonces ellos ciertamente se les enseñó, lo practicaron y obtienen supuestamente el beneficio porque lo ven en riquezas materiales, ¿verdad? Entonces las personas optan, y eso también fue aprendiendo durante en la vida, de que creo que una persona lo dijo, mencionaba que es la única vida que conocían. Y a veces uno juzga a la persona de que, no, ¿por qué no cambia? ¿Por qué son malos? Pero por eso Jesucristo viene a presentar una forma de vida, de que aquel que únicamente conoce esa forma de vida reciba la verdadera forma de vida que es en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente el pueblo de Israel o los principales quebrantaron las cosas, se desviaron, pero también les enseñaron a las simientes o a las personas que iban naciendo, a sus hijos, a manejarse de esa manera que no únicamente es una idolatría de infidelidad de una vez, sino que estaban jugando con dos pensamientos o jugando con dos formas de culto. Lo otro importante acá habla de que se postran, y también este postrarse nos habla de la adoración o la comunión. Y por ejemplo, en el caso de la Biblia de las Américas, aquí se postran y juran por Jehová. Lo muestra como que fueran dos cosas diferentes. En el sentido de que, en un sentido de culto y en el sentido de la forma diaria, que prácticamente cuando hablan de jurando, vamos a ver ciertos versículos, perdón, no versículos, perdón, ciertas definiciones para que nos ayuden a entender qué es jurando. Porque a veces nosotros cuando hablamos de jurar decimos, por ejemplo, te juro por mi mamá o te juro por mi papá, que así es, ¿verdad? Entonces, regularmente a veces en ese contexto lo usamos o lo hemos usado en su momento. Inclusive lo hemos visto tal vez en películas o en series que la persona dice, te juro por mi mamaita, dirían a alguien que esto es así, ¿verdad? Haciendo referencia de jurando por algo más alto o algo que se tiene respeto. Entonces ellos realmente estaban bajo dos formas de vida al mismo tiempo. Estaban siendo guiados bajo dos formas de vida. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí hacen una especificación o una entidad espiritual, en este caso Milcom. Milcom a veces se menciona también como Moloch. Lo vamos a ver en la escritura como Moloch. Es otra forma también de decir de Milcom. Pero si nos damos cuenta, Dios hace una reprensión al pueblo porque andan bajo dos formas de culto, bajo dos formas de vida. Y Dios no quiere que andemos nosotros bajo dos formas de culto, dos formas de vida, dos formas de rigor, por así llamarlo, sino que Dios necesita que solo Él sea ensalzado, exaltado y que nos vayamos bajo la forma de vida. No, alguien dirá es que Dios es, por así decirlo, soberbio o algún otro punto. No es así. Lo que pasa es que recordemos que nosotros no vemos la consecuencia de nuestros actos y no entendemos de que estas potencias no procuran nuestro bien. Entonces, cuando Dios dice que lo adoremos solo a Él o que lo sigamos solo a Él, Él habla de que todo lo que Él nos puede dar, en el sentido del amor, la fidelidad, la gracia y también la forma de vida, pero también es el punto final hacia donde nos va a llevar, la justicia, la vida eterna y otros aspectos que no lo buscan estas entidades espirituales y que a veces nosotros lo hacemos porque nos sentimos complacidos con ese tipo de manifestaciones. Y alguien también dirá ciertas cuestiones con estas entidades, porque alguien dirá, yo no sirvo a ciertas entidades, yo sirvo solo a Jehová, diría alguien, ¿verdad? Pero ya hemos mencionado y también la Biblia nos enseña de que las entidades espirituales no es como se nos van a aparecer de la nada y nos van a decir, servime, ¿verdad? Por eso una de las mejores estrategias que el enemigo usa es no darse cuenta que se existe algo.
Eso lo hemos hablado a veces con por ejemplo, los francotiradores. Cuando uno conoce acerca de los francotiradores que a veces se ponen en una posición, a veces hasta kilómetros para poder dispararle a alguien, porque si no los ven, es más fácil atacarlos porque alguien se descuida y los matan. Entonces, por eso se buscan estrategias o lo que se llaman a veces emboscadas para que para las personas sea algo normal y de repente se presente el enemigo y destruya o mate o haga otro tipo de cosas. Pero el punto principal es no darse a conocer que está ahí. Entonces ya con eso él obtiene una ganancia. Por eso se menciona el ateísmo o algún otro tipo de cosas para negar la existencia, y cuando se niega la existencia, pues la persona dice, como no existe, hago y deshago, ¿verdad? Inclusive por eso hay muchos creyentes que han quitado el infierno de la predicación. Porque si lo quitan, la persona ya no tiene el hecho de la condena, ¿verdad? Entonces, como ya no tiene un sentido de condena o de castigo, entonces puedo hacer lo que quiera porque no existe el infierno. Entonces, el enemigo utiliza ese punto de negar algo o de que no existe para que él opere libremente. Entonces, por eso vamos a tocar esta parte, pequeño punto. Vamos a ver ahorita la palabra que se usa para jurando, porque ese es el punto del que venimos hablando hoy, jurando por Jehová. Pero lo puse en este sentido de la comunión oración, porque cuando uno va a la comunión, recordemos que la Biblia dice que Dios es el que escudriña los corazones. Entonces significa de que si Dios es el que escudriña los corazones, cada vez que yo voy a entrar en una oración, en una comunión o en una adoración, Dios va a escudriñar mi corazón para ver lo que hay en él. Es decir, de que si yo solo soy de él, o como a veces se menciona figurativamente, que nosotros tenemos un altar levantado a Jehová en nuestro corazón. Menciono este punto de altar levantado porque cuando miramos nosotros en la Biblia acerca de Israel o de Judá, ellos ciertamente tenían su lugar de culto, pero vemos que habla de que había lugares altos y esos lugares altos tenían altares a otros dioses. Em, que es algo que vino a destruir Josías. Cuando vemos la historia de Josías en Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, se ve que el pueblo de Israel tenía lugares para adorar a Jehová y lugares para adorar a otros dioses, y que inclusive los otros reyes habían mantenido, es decir, aunque seguían adorando a Jehová, mantenían los altares a otros dioses. Cuando vino Josías, él se dedicó, por haber leído el libro de la ley, a destruir los altares a otros dioses dentro de Israel. Eso nos da a entender o enseña, y cuando yo lo aprendí en su momento, de que nosotros en nuestro corazón, hagamos de cuenta que fuera como el reino de Israel o de Judá, podemos tener ciertamente un altar a Jehová, ciertamente podemos tener un lugar alto para Dios, un lugar prominente, pero también tenemos otros lugares a otros dioses en nuestro corazón, lugares altos para identidades, que tal vez no entramos en actividades diarias, pero sí tenemos actividades tal vez no tan frecuentes con esas idolatrías. Entonces, están ahí, tal vez no están en el uso, pero cuando a veces de repente uno puede tener un problema con Dios o algo que a veces de repente uno le pasa o algunas otras circunstancias que le pasa a la gente, rápido pueden correr a las otras identidades o levantar altar o adoración a otros dioses. Entonces, cuando uno se acerca a orar, uno se acerca a adorar o a postrarse o entrar en la comunión, siendo Jehová Darash, porque esa es la palabra que se utiliza para escudriñar, o uno de los nombres que yo conozco de Dios es Jehová Darash, es decir, Jehová es el que escudriña. Nosotros hablamos de que Dios es que la Biblia dice, escudriña las escrituras, estudian las escrituras. Y nos hemos enfatizado en de que nosotros debemos escudriñar la escritura, pero realmente el que ha puesto el primer punto de escudriñar es Dios, porque Él escudriña nuestros corazones, Él revisa, Él examina. Entonces es Jehová Darash, aquel que escudriña los corazones, aquel que revisa, el que examina. Entonces en ese examen o en esa revisión, cuando uno adora, cuando uno alaba, Dios va a ver dos pensamientos o dos juramentos, por así decirlo, en nuestro corazón. Recordemos que también una de las cosas que Dios hace cuando revisa nuestro corazón es también para ver los anhelos de nuestro corazón, porque como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces Él va a ver, Dios, de que tenemos anhelos o pecados o deseos del mundo, de la carne, y es porque tenemos juramentos o en este caso adoraciones a otras cosas, y la idea es destruirlas para que únicamente quede Jehová, ¿verdad? Entonces Dios, Jehová Darash, examina nuestros corazones y por esa razón deberíamos nosotros presentarnos a Dios sin infidelidad,
porque a veces también vamos a verlo en su momento que más adelante que se habla de un adulterio espiritual. No estamos hablando de un adulterio de que alguien se meta con un hombre o una mujer porque esté casado, sino que aquí prácticamente lo que se está mencionando también es un adulterio. Vamos a ver aquí la palabra que se usa para juramento, que es Shabbat, que es la 7650. Dice que es de una raíz primaria propiamente estar completo, pero usando solo como denominativo de Sheba. Hacerse 7, uno mismo, es decir, jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. Se ha traducido como jurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar y solemnemente. Eso puede ser que no nos diga mucho hasta cierto punto, pero también hay algo que podemos ver en el diccionario BDB, que es el diccionario de definición del hebreo. Dice que es jurar, hacer un juramento, jurado, jurar, hacer un juramento, en forma lipal, jurar, hacer un juramento, jurar por de Jehová por sí mismo, maldecir, hacer que alguien jure, hacer un juramento. Entonces, se hace mucha referencia a jurar o juramento, pero ya examinando, por ejemplo, el caso del Word Reference, nos da una mayor claridad acerca de jurar. Y dice de la siguiente manera, punto 1, afirmar o negar una cosa o prometerla rotundamente poniendo por testigo a Dios o algo o alguien a quien es querido. Y esto nos habla en el punto de que a veces cuando la Biblia también dice que Jehová juró por sí mismo, porque no hay uno mayor que él, en el sentido que le pone uno un nivel de honra, uno lo pone en un nivel de deidad, por así decirlo, o de lo más alto que se puede hacer. 2. Reconocer solemnemente la soberanía de quien la ejerce. En este sentido, cuando se habla de soberanía es que se sigue las órdenes o la guianza a la forma de él. 3. Someterse solemnemente a los preceptos constitucionales de un país, estatuto, cargo. Cuando habla aquí solemnemente, que lo vimos en su momento ahí en la parte de jurar o juramentar, cuando habla de solemnemente, se está hablando de un punto de adoración o un seguimiento de lo voy a hacer porque entiendo lo que estoy haciendo y lo voy a respetar y lo voy a defender. Por ejemplo, hay personas que se le dice a uno que el país de uno no sirve. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué? No pasa nada. Pero hay personas que se enojan y dicen, respeta mi país. Entonces ellos están solemnemente defendiendo lo que conocen. O por ejemplo, que a mí me pasó en la universidad hace años, que hablé con una persona y le dije, mira, pero ¿por qué está esta actividad o por qué está este feriado? Y él me dijo, mira, pero tú que eres de la capital no conoces las costumbres o cuestiones de tu región, etcétera. Y me comenzó a hablar de eso, como regañándome porque yo no conocía las cosas de mi país o mi región. Yo no le puse atención. Entonces, ¿qué significa? Que yo no estaba solemnemente bajo mi país porque no conocía las costumbres o la forma de vida u otros aspectos de mi propio país. Él sí lo hacía y él sí le fue enseñado. Por eso se ve que hay países que son muy dados o le llaman muy dados a su país. Entonces habla de eso, someterse solemnemente a los preceptos constitucionales de un país, estatuto o cargo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a comprender el punto de jurar o juramentar a qué se está dando a entender y pues esto puede dar un poquito de noción porque también se habla de atarse 7 veces a uno mismo, en el sentido de ligarse a Dios, por así mencionarlo, a todo lo que Él representa o a todo lo que se sigue de Él. Y hay otra parte que también nos puede ayudar a comprender lo que se está mencionando en este caso de, de Jehová y de Milcom. Y es uno de los versículos que también ya vimos el día sábado, que habla de Hechos 7:43. Dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces vemos que este pasaje, aunque no habla la palabra jurar, pero vemos que está bajo el mismo contexto que se habla en el pasaje que estamos viendo. Más adelante también habla del tabernáculo del testimonio, en este caso el libro de Hechos, en el versículo siguiente, el 44, pero vemos también aquí la parte de adorarlas o postrarlas. Pero aquí hay algo bastante importante que ya lo hemos visto, que habla del tabernáculo de Moloc. Recordemos que este Moloc es Milcom, porque son formas de llamarlo. Entonces, y lo vimos en los días sábados, cuando se habla del tabernáculo de Moloc,
o el tabernáculo de otra entidad espiritual, habla acerca de la forma de vida, la forma de culto, la forma de servicio, la forma de consagración, la forma de dedicación. Cuando se habla del tabernáculo del antiguo pacto o el tabernáculo de Moisés, se presentaban ciertamente los sacrificios o las ofrendas o las intercesiones hacia Dios, es decir, que era una forma de culto, una forma de vida, una forma de servicio, una forma de adoración cuando se habla de tabernáculo. Por eso cuando hablamos del nuevo pacto y hablamos de que nosotros en este nuevo pacto tenemos un tabernáculo, no es un tabernáculo hecho de manos, no es un tabernáculo que nosotros entremos, no necesariamente tampoco es una iglesia, una congregación, sino que nuestro tabernáculo celestial. Por eso la Biblia dice que nuestro sacerdote Jesús está intercediendo por nosotros en el tabernáculo celestial que le fue presentado a Moisés en el monte. Entonces nos habla de la forma de vida, la forma de adoración, la forma de ser guiados. Entonces nos damos cuenta de que esta similitud con Sofonías, de lo que se está presentando, cuando habla de juramentar, está hablando no únicamente de que, no, yo por Jehová lo estoy diciendo, sino que también habla de que alguien se someta a la forma de vida de la identidad a quien gobierna o quien sirve. Por lo cual nos está indicando acá, en el caso de Sofonías, que esta persona no solo estaba adorando, sino teniendo la forma de vida de esa identidad espiritual. Y aquí es donde entra el detalle, donde mencionamos de que el enemigo se hace invisible, por así llamarlo, porque si nosotros nos hablamos en este término de este siglo, las personas no necesariamente crean una estatua para adorarla, eso era mucho más, tal vez común en su momento para hacerla. Inclusive si alguien lo hace, puede decir esto es primitivo. Por como también la palabra ahorita que utilizan muy comúnmente ahora es que en pleno siglo XXI siguen levantando imágenes para adorarlas, podría decir alguien. Pero la adoración o la idolatría no se sujeta necesariamente a tener una imagen o no, sino, vuelvo a repetir, a la forma de vida que se está adoptando. Esa identidad espiritual está oculta porque es invisible, pero se hace visible a través de las manifestaciones de vida. Es, por ejemplo, el caso del homosexualismo. Hay una identidad espiritual que gobierna esa área y que cada vez va convenciendo más adeptos y se está propagando. Es decir, antes no había mucho y cada vez más se ha ido manifestando hasta llegar a establecer leyes y generar un nombre LGBT, inclusive una bandera. ¿Por qué menciono una bandera? Porque cuando la Biblia habla acerca de las banderas o los pendones, que los pendones son banderas eh, de un ejército específico. Es decir, un pendón, creo que vamos a dibujarlo aquí, es como que fuera un triángulo más o menos, algo así. Ese es un pendón y se mencionaba que el pendón era parte de un ejército, como una manifestación de guerra, inclusive también las banderas que hablan de naciones, etcétera. Entonces la identidad espiritual del homosexualismo y otras áreas ya alcanzó la estatura, por así decirlo, de guerra o como meterse ellos como una nación, como una región, y por lo tanto ellos tienen su propia forma de culto, de guianzas, de formas, tanto así que han querido moldear el idioma para cambiar la forma del habla por lo que conocemos nosotros como cuando le agregan la letra E y todas esas ideologías de género que sería su propia doctrina. Obviamente hay otras entidades como también lo que ocurre con por ejemplo, la lujuria o la pornografía, que es la entidad de fornicación, que también ha agarrado adeptos con respecto a la cultura de fornicar, adulterar, ver pornografía, la masturbación, series de televisión, etcétera, que ellos entran de esa cultura. Inclusive cuando las personas se juntan a hablar, hablan de eso, los chistes o bromas también pueden tratar de eso. Cuando se busca una amistad, también, inclusive cuando se busca una relación, se busca enfocarse en eso. Entonces ellos le están rindiendo culto a la fornicación. No tienen necesariamente una figura física, una estatua específica, pero sí están bajo la forma de vida. Ellos viven para eso. Y así podría mencionar, por ejemplo, el deporte, que el deporte no vemos como una estatua del deporte, sino que hay una identidad espiritual que gobierna esa área y únicamente se ha diversificado porque está el básquetbol, fútbol, natación y cualquier otro tipo de deporte y la gente se han vuelto adeptas a ello. Por eso que hay personas que tienen carteles en su casa, practican el deporte, no pueden vivir sin eso.
rinden culto, por ejemplo, a figuras, por ejemplo, Michael Jordan o otros casos como Messi o algunos otros que podría mencionar, le están rindiendo culto porque ellos son como la figura personificada de esa identidad que es invisible. Como lo que hablamos ayer acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el invisible, porque es espíritu, porque Colosenses habla lo invisible y lo visible, y Jesucristo lo visible, es decir, que a través del Espíritu de Jesús vemos al Espíritu Santo. Entonces ellos agarran personificaciones de diferente índole, pero no necesariamente lo crean o le levantan una estatua, pero significa que esa forma de vida está. Podría mencionar también los videojuegos, las series de anime, K-pop, porque todas esas se conocen como culturas o subculturas en nuestra palabra coloquial, ¿verdad? O en nuestra era moderna se habla de subculturas. Entonces estas subculturas se han comenzado a propagar mucho por estas identidades espirituales, Entonces las personas han agarrado esta forma. Recordemos que cuando hablamos de cultura, hablamos de forma de vida, es una forma de adoración, entre otras cosas. Entonces, es bastante importante que nosotros comencemos a observar estas formas de culturas, que estas formas de cultura nos nacen de la nada. Inclusive recordemos de que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían una cultura, la cultura egipcia. Por eso que Dios les tiene que dar mandamientos, leyes, estatutos, para que cambien su cultura, su forma de vida. Inclusive cuando vemos en la Biblia que, que ellos mencionan ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, Jesús cuando establece el sábado, es de porque en Egipto tenían la costumbre de estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y siendo esclavizados, esclavizados. Entonces, cuando Dios establece el día sábado, una de las cosas que Dios les quiere enseñar a ellos en la cultura del reino es de que tienen que aprender también a descansar. No tienen que estar solo sometidos al trabajo. Alguien dirá, no, hermanos, y cuando ya salieron de Egipto ellos ya tienen hecho que son libres. Sí, pero recordemos de que a pesar de que alguien sea libre, él puede decir, yo quiero generar más riqueza, entonces voy a trabajar el sábado o el domingo y todo el día y para generar riquezas y otras cosas. Entonces Dios le estaba enseñando y dirigiendo para que tengan esta cultura del reino, para que ellos puedan aprender a descansar. Y no solo descansar en el sentido de estar en la casa, poner la tele, sino que el descanso también se refiere a la búsqueda de Dios específicamente. Entonces vino Dios y les estaba cambiando su cultura, su forma de vida, su forma de establecerse. Entonces esto nos da a entender de que en Egipto tiene una cultura, una forma de vida. Por lo tanto, entendemos que las culturas son formas doctrinales o guiadas por identidades espirituales, porque Dios es una entidad espiritual que nos ha dado una forma de vida. Entonces estas subculturas son manifestaciones de entidades espirituales, por eso aquí mencioné Milcom, que aquí solo nos está dando un ejemplo general, pero realmente hay especificaciones como el deporte, los que se dedican a hacer gimnasio, las personas que se dedican a la música, al arte y un montón de cosas que realmente no buscan una adoración de Dios, pero que hay entidades espirituales que las están gobernando y les están dando esa forma de vida. Y ahí se generan culturas de subculturas y otro montón de cosas que inclusive ahora se está propagando como la subcultura de los furros. No sé si han oído eso, que son personas que les gusta vestirse de animales y así viven, inclusive ellos se congregan y tienen sus reuniones para hablar de eso. Entonces vemos de que esa subcultura, porque alguien dirá, no, qué horrible eso. Sí, pero igual lo del deporte, lo que pasa es que los doctores o las olimpiadas ya le hemos adoptado, ya a nosotros nos parece normal o común, pero realmente son otro tipo de abominaciones que ya hemos regulado o normalizado. A lo que quiero dar a entender es de que Dios se ha establecido sobre nosotros y nos ha hablado acerca de su reino, pero nosotros hemos divagado sobre dos pensamientos, sobre la cultura del mundo y la cultura de Dios. Y por eso mencionaba acerca del adulterio espiritual, porque lo habla Santiago, y dice aquí, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos aquí que habla de adulterar. Y cuando se habla de adulterar es de que una persona está con en el caso de un hombre con una mujer, un hombre está con una mujer y está con otra mujer. Por así decirlo, él las está amando a las dos al mismo tiempo. Cuando debería ser fiel a una única mujer. O viceversa, una mujer está amando a dos hombres cuando debería ser único para un hombre. Entonces pasa lo mismo en el Señor Jesús. Nosotros deberíamos servirle y dedicarnos únicamente a Dios, pero estamos teniendo amistades o intimidades con las cosas de las tinieblas,
claramente no lo vemos. O sea, no entendemos de que si nosotros pasamos 2 horas viendo películas o una serie de anime, K-pop o algún otro tipo de cuestiones terrenales, no entendemos que estamos teniendo una comunión con algo de tinieblas. No lo entendemos porque la Biblia dice que el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu, entendiendo que todo en luz o en tinieblas es gobernado por entidades espirituales. Eso no lo digo yo, lo dice Colosenses capítulo 1, lo dice Efesios capítulo 6, lo habla Daniel capítulo 10 y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Todo es gobernado por entidades espirituales. Lo que vemos terrenalmente tiene un gobierno o tiene un sometimiento de tinieblas, como también lo dice Efesios capítulo 2, que habla el príncipe y la potestad del aire que ahora operan los hijos de desobediencia. Entonces nos damos cuenta que nuestras actividades que nosotros podemos pensar que no hacen daño a nadie, que no son nada, realmente son formas de rendirle culto a otras entidades de tinieblas. Por eso mencionaba los videojuegos. Y alguien dirá, ¿qué tiene malo los videojuegos? Pues depende también cómo se presentan los videojuegos, porque hay videojuegos como algunos que prácticamente jugar es robar, matar, asesinar a alguien. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces alguien está jugando y en el juego está matando, hurtando y destruyendo. Entonces, ¿qué se está viviendo? El que está viendo, que está ejerciendo de una manera, por decirlo, virtual, la manifestación de vida de Satanás. Pero la persona dice, no, hermano, los videojuegos no son malos, pero están glorificando a Satanás, están viviendo a Satanás, están viéndolo cómo actúa virtualmente. Es como que uno viera, por ejemplo, hagamos de cuenta en 3D la Biblia y que mirara ahí la película de David o etcétera. Estamos haciendo algo visual igualmente. Entonces alguien piensa que los videojuegos no son malos, pero vemos todo lo que está ministrando. No digamos, cuando alguien, series, por ejemplo, inclusive en las telenovelas que lo hemos comentado, que a veces se incentiva mucho el adulterio. Alguien dirá, no, hermano, pero las telenovelas hablan del amor. No, cuando uno ya observa, a veces cuando uno ve ciertas telenovelas, vemos que el punto principal de la novela no es el amor, es el adulterio. Porque sale que los que se aman se casan con otros y después se vuelven a juntar y adulteran. Y dice, es que yo te amo y no amo al otro. Pero ¿qué están haciendo? Están adulterando. Pero ellos dicen que es amor. Pero obviamente se casaron con los equivocados, están adulterando. Es un adulterio lo que están viendo. Si vemos en canciones y todo eso, entonces la persona dice, hermano, no es malo oír música secular. Sí, pero el punto es que en la música secular se cantan lo que se vive y por eso se canta idolatría, se canta adulterio y por eso que la gente cuando baila salsa o merengue baila el son del adulterio, baila el son de la tristeza, pero le ponen sonidos alegres, porque a veces cuando se canta o se transmite esas enseñanzas o esas canciones traen obras de tinieblas. Entonces cuando uno ve y observa, podemos ver que nuestro corazón está partido. Tiene cosas que cuando no vamos a la iglesia comenzamos a hacer. Inclusive puede ser el trabajo. Hay personas que están tan obsesionadas con el trabajo que le dan la vida al trabajo. Entonces prefieren estar en el trabajo que inclusive buscar a Dios. Inclusive no tengo tiempo. Inclusive por esa razón hay personas que han destruido sus hogares porque se han dedicado tanto a trabajar que no han dedicado tampoco tiempo a sus hijos o a su esposa. Y la esposa a veces se queja y dice, mira, ¿por qué trabajas tanto? Dedícame tiempo a mí. Si yo te amo, le puede decir la esposa. Porque él está obsesionado con el trabajo. El trabajo es su forma de vida, es su culto, es su adoración. Le gusta hacerlo. Está adorándolo. ¿Y eso cómo se llama? Egipto. Es la entidad espiritual llamada Egipto, al cual él se sujetó. Es decir, en lugar de como decir así, juramentarse por Milcom, se está juramentando por Egipto. Alguien se juramenta por alguna otra entidad, otra deidad, que no conoce o desconoce. Solo conoce las formas, solo conoce ese tipo de cosas, pero lo está haciendo. Entonces Dios lo que quiere es de que únicamente tengamos la forma de vida de Él y que no estemos partidos, no estemos dedicados a otras cosas más que a Él. Y alguien dirá, y hermano, entonces no significa que tengo que dejar de trabajar o significa que tengo que dejar de estudiar. No, significa que el corazón, si trabaja, trabaja para Dios. Si alguien estudia, estudia para Dios. Porque a veces no se hace de esa manera. O una vez hablando con una persona que era creyente, que servía en la iglesia, él me dijo esto, mira, yo me quiero graduar ya para casarme con fulanita de tal. Entonces mi pregunta es, ¿entonces él se va a graduar o le va a dedicar ese estudio, esa graduación a Dios o a la mujer? Él se juramentó por la mujer. Juro que me voy a graduar por ella, no por Dios. Entonces, ¿qué significa? Que él está juramentando por Dios y está juramentando por su esposa. Significa que él está en adulterio espiritual.
porque realmente se lo debería entregar a Dios, no a la esposa. Y eso que él era creyente. Eso yo no le dije nada, lo hablé, solo lo escuché. Ah, está bien, ¿verdad? Entonces, vemos que nosotros, inclusive cuando examinamos nuestras palabras o nuestra forma de vida, vemos de que podemos estar juramentando, podemos estar ligándonos a Dios o a alguna otra cosa. Inclusive también a los papás, porque hay personas que no han querido dejar su vida con sus padres, como dice la Biblia, aborrecerás a padre y madre, es decir, las enseñanzas que su padre y su madre dejaron. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, es que a mí me enseñaron esta religión y de esta religión no me muevo porque me la enseñó mi padre, mi abuelo, etcétera. Entonces, ¿por quién está juramentando? Por su familia y por Dios. Dios quiere que Él sea el único, que la forma de vida que tengamos sea solo la que Él nos ofrece, no nadie más, y no han querido dejarlo. Otras personas aman tanto a sus amigos que no los quieren dejar ir. Y si su amigo no se convierte, él no se convierte. Y si su amigo se convierte, él se convierte. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él se está juramentando por la persona, no por Dios. Entonces Dios nos comienza a enseñar a nosotros, pero a veces también tenemos que pedirle que nos ayude a ver los ojos, porque para nosotros es normal. Por eso que hay cristianos que celebran el Halloween, hay cristianos que celebran la Navidad, que celebran otro tipo de cosas porque se están juramentando a la cultura del mundo, porque realmente la Navidad es una cultura del mundo y no es necesariamente una cultura de Dios. Y ya lo que hacen ciertos predicadores es unir lo que es del mundo con lo de Dios y dicen, hermanos, que la verdadera Navidad es esta. Y hablan ahí de versículos de la Biblia para indicar de que la verdadera Navidad es una actividad y siempre se celebran el 25 de diciembre o el 24. Entonces vemos de que ellos están mezclando, están divididos, están juramentando bajo dos aspectos o tres o cuatro. Entonces nosotros debemos tener una vida dedicada a Dios, que todo lo que hagamos sea por Dios y para Dios. Por eso le dice la palabra, porque por Él vivimos y somos y nos movemos. De dedicar nuestro corazón solemnemente, entregadamente a Jesucristo. Independientemente, y por eso que también Dios a lo largo de los años, obviamente también esto se aprende porque hay cosas que no entendemos o no sabemos y Dios nos va hablando en el camino, tenemos que comenzarlo a cambiar. Inclusive con esto de la moda, a las personas dicen, no hermano, que no tiene nada que ver con uno cómo se vista, pero tomando en cuenta las identidades espirituales que hemos estado hablando, hay una identidad espiritual que gobierna toda esa área. ¿Por qué menciono que hablo de la identidad espiritual que gobiernan esas áreas o inclusive las identidades espirituales que gobiernan, utilizan las vestimentas? ¿Por qué menciono esto? Vemos que en el libro de Apocalipsis aparece que dice, aquel que venciere, le haré que se vista de una vestimenta blanca. En algunas otras versiones dice, de una vestimenta de luz. Entonces significa de que el galardón por vivir conforme a Cristo va a ser una vestimenta. Es decir, ¿qué tan grande es esta vestimenta y qué representa? Un ejemplo que podemos ver es cuando un esposo se casa con su esposa, cuando se van al altar. Entonces, cuando entre toda la multitud, ¿cómo identificamos quién es quién es la novia y quién es el novio? Por su forma de vestir. Ah, porque la novia se viste con vestido de bodas, porque el novio se viste con vestido de bodas. Entonces uno entiende que entre toda la multitud ellos se casan. ¿Por qué se van a casar? Porque se amaron, porque se respetaron, porque se llevan bien. Entonces esa vestimenta representa algo. Entonces, ¿qué significa con esto? Significa de que nosotros, cuando llegamos a manifestar algo, o un galardón, una forma de vida, nos van a regalar una vestimenta. En este caso estamos hablando de algo de luz. Por eso vemos a José con una vestimenta de colores. Por eso vemos que en la Biblia en las vírgenes tenían vestimentas también específicas. Vemos que los sacerdotes tenían vestimenta específica. Y así podemos ver sobre cada uno. Inclusive la Biblia habla de que los perezosos y otras cosas tienen sus vestimentas rotas. Entonces, ¿qué nos da a entender? De que sí tiene una manifestación. Inclusive por eso vemos que hay modas que se hacen para que las mujeres se vistan más sexys o para que las mujeres sean más coquetas o más otro tipo de abominaciones, por así llamarlo, porque es la cultura que se ha presentado, porque el enemigo quiere galardonar, es decir, por ejemplo, la sensualidad cada vez ha galardonado más a las personas. Antes no eran tan sensuales, por ejemplo, en los 60s, y eran más prudentes, ahora no, porque cada vez han roto los límites. Entonces estas identidades, por romper los límites, las han galardonado con vestimentas más sensuales, más provocativas, y cada vez se ha deformado más la forma de vestir. Entonces hay personas que dicen nombres que no tienen nada que ver la forma en que me viste, y ya usan pantalones muy ajustados o ropa de moda, que ha sido diseñada por entidades de tinieblas, obviamente guiadas por los hombres,
para que se vistan acorde a la forma de tinieblas. Y las personas sí no tienen nada que ver la forma de tinieblas. Entonces ellos viven bajo la identidad de tinieblas y quieren vivir bajo la identidad de luz que es en Cristo Jesús. Por eso también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hacen referencia a que las mujeres se vistan adecuadamente, acordes a su pudor. Entonces vemos de que nuestra forma de vida, nuestras palabras, está anunciándonos o diciéndonos a quién estamos juramentando o hablando. Si realmente examinamos nuestro corazón y si lo que hacemos lo estamos haciendo por Dios y para Dios o lo estamos haciendo para alguien más. Porque alguien puede vivir la vida cristiana porque como su mamá o su papá lo hace, él también o ella lo hace. O porque el ministro le dijo que predicara, él predica. No necesariamente lo está haciendo por compasión o por amor, sino que lo está haciendo porque, no es que me dijeron que hay que predicar. Entonces, ¿él por quién se está guiando? Por el hermano. Entonces tenemos que comenzar a pedir al Señor que nos ayude a que nos lo revele, porque a veces nosotros decimos, hermano, yo estoy bien, yo sigo a Dios, usted no es nadie para meterse en mi vida, usted no conoce mi intimidad, y a veces le dicen un montón de situaciones a uno, y que nos anuncian únicamente de que están en su maldad, porque uno tiene que aprender a asimilar realmente cuando Dios nos está llamando a un arrepentimiento, una conversión. Y tenemos que ir a preguntarle a Él, porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Recordemos que la Biblia, David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, es decir, que le fueron ocultados. ¿Quién se los ocultó? El enemigo se lo pudo haber hecho oculto. El enemigo le pudo haber ocultado, hacer estrategias para que él no lo viera, para que él no lo observara, para que él no se diera cuenta de eso. Y por eso mencionaba las estratagemas o las artimañas del error, porque el enemigo busca eso. Y a veces nosotros decimos, no, hermanos, que yo estoy victorioso en Cristo Jesús y las artes del enemigo no han podido contra mí. Pero no se ha dado cuenta que está esclavizado, como la iglesia lo decía. Porque tú dices que eres poderosa, gloriosa, pero yo te digo que eres miserable, que eres pobre y ciega. Entonces hay personas que se pueden creer que están bien, pero están mal. Y por eso es que tenemos que venir delante de la luz de Jesús para que, dice la palabra, en su luz veremos la luz. Para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y rogarle a Él que nos ayude, así como lo hizo David. Líbrame los pecados que me son ocultos. Como también dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, para que uno no se engañe a uno mismo, porque eso es lo que busca el enemigo. Entonces, obviamente eso Dios no lo hace inclusive ver en la intimidad, en la comunión. A veces uno cuando está, de repente viene esa sensación diciendo al Señor, mira, ¿qué está pasando? Pues eh, me estás jugando conmigo, yo no soy plato de segunda mesa. Inclusive yo recuerdo muy bien que ustedes han visto que a veces cuando yo oro, a veces digo amigo mío, cuando yo hago una oración. Eso de amigo mío vino porque, porque yo comencé a presentar a alguien como mi amigo en la tierra. Yo le decía cuando alguien lo presentaba, mira, él es mi amigo. Entonces, tanto cada vez que hablaba con él, decía, mira, él es mi amigo, y él es mi amigo, o lo quiero. Entonces vino Dios y me dijo, mira, pues, pero ¿por qué a él lo presentas como amigo y a mí no me presentas como amigo? Entonces ahí se ve que yo estaba, por decirlo, juramentando por él, no necesariamente por Dios. Entonces yo comencé por eso a decir en mis oraciones, amigo mío, cuando yo oro, por eso cuando inicio a veces mis oraciones comienzo con Dios mío y amigo mío, no solo como mi Salvador, no solo como mi Dios, porque Dios me lo reclamó, por así llamarlo, así como en Sofonía, dice, miren, ustedes están por Milcón y están por Jehová. Entonces Dios me lo hizo saber y me hizo, mira, ok, o sea, está bien que sea tu amigo, pero ¿por qué no me decís a mí que yo soy tu amigo? Si yo lo he demostrado, por así llamarlo, con esas palabras entendí que me dijo, mira, yo lo he demostrado, yo, por así decirlo, merezco más que cualquier persona que me llame tu amigo. Y alguien dirá, es que no puedo creer eso porque Dios no necesita de nadie, etcétera. Pero recordemos de que cuando sale una amistad, sale una comunión, una relación. Con eso no quiero decir yo que yo soy amigo de Dios o un montón de cuestiones. Lo que quiero resaltar es de que Dios nos hace ver las cosas, pero uno tiene que buscarle, pedirle, decirle, ayúdame, convénceme, guíame a arrepentirme, ayúdame a entender que estoy haciendo mal para que uno cambie. Y por eso vienen estas incursiones de Dios y nos dice, mira, pues, ¿por qué estás poniendo a otras personas delante de mí? En este caso, ¿por qué le dice a otra persona que es tu amigo y a mí nunca me ha dicho eso? Y es porque tenemos una relación, es cuando uno está con un amigo, inclusive está alguien con un esposo o esposa,
La mujer puede reclamar de que, ¿por qué tratas mejor a la secretaria que a mí? ¿O por qué tratas mejor a tu mamá que a mí? Si yo te he amado, yo he estado contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca me has dicho mi vida? Y a la secretaria por molestar o a tu mamá le decís eso, ¿y yo qué pasó? ¿Por qué no me decís mi vida o mi cielo, verdad? Es un reclamo legítimo. Y menciono esto por nuestra relación con Dios, que a veces nosotros le podemos decir pongámosle a la esposa o al esposo, cariñito, y a Dios ni los buenos días. Entonces, obviamente, Dios puede decir, mira, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo así que amas más a tu esposa que a mí? ¿Cómo así que la tratas con cariño, con dulzura, y a mí no, más bien me venís a reclamar en oración, ¿verdad? Entonces, él está juramentando por su esposa y no por Dios. Entonces, nosotros no significa que no hay que amar a la esposa. Lo que estamos hablando es que la Biblia dice que amarás por sobre todas las cosas a Dios, en primer lugar. Vivir y caminar por Él y para Él sobre todas las cosas. Obviamente, por eso, cuando hablamos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y cuando uno le dice a la gente, mira, hay que buscar a Dios, hay que leer la Biblia, hay que orar, y alguien dirá, dice, no, es que, ¿qué quiere, hermano? Que no trabaje, que quiere que no haga esto, que quiere que me quede sin comida. Pueden decir dicen las personas, o usan otro tipo de términos. Y es porque no han entendido, y yo conforme a los años lo he entendido, y es de que si Jesús nos dice buscad primeramente el reino y lo demás será añadido, es de que si yo quiero la restauración por mi familia, o amar a mi familia, o cuidarla, bendecirla, significa de que Dios lo quiere aún más, porque Él es amor. Yo que soy malo, como dice la Biblia, de que vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas, vuestro Padre dará cosas mejores. Entonces, ¿qué significa? Que si yo soy malo y quiero el bien por mi familia, ¿acaso no Dios quiere velar mucho más por mi familia? Significa de que si yo me entro en intimidad con Él y le dedico tiempo a Dios, Él en mi intimidad, en mi comunión, me va a decir la manera de cómo guiar a mi familia a una bondad y una santidad, o a una restauración o un amor. Entonces significa que ese tiempo invertido en Dios, Él también sabe que me va a guiar a todo lo demás, inclusive en mi trabajo o en mis estudios. Entonces la persona le dedica mucho tiempo al estudio y dice, hermano, es que no puedo dejar de estudiar. ¿Por qué no ora? En el mismo en la misma comunión, en la misma entrega, Dios le va a dar todo para que logre cumplir con sus estudios. Yo lo digo también por experiencia. Yo estaba en momentos en la universidad cuando yo soy programador que habían cosas que no podía hacer. Yo le decía, Señor, no puedo, no lo logro. Y lo que hacía era tirar todo y ponerme a orar. No para arreglar eso, sino porque necesitaba de Él. Y por lo que uno se estresa y todo eso. Y luego de haber orado una hora o media hora, cuando nomás me levanto, comienzo a programar lo que no puedo hacer como en 3 horas, lo hacía en media hora. Y de repente uno de los más experimentados o mejores de la universidad me dijo, mira, tú sí sabes programar. Yo, ¿cómo así que yo sí sé? Si eso lo hice en media hora y no sé que lo hice bien. Pero es por el Espíritu de Dios en uno que lo lleva a hacerlo. Todo lo que estoy mencionando es porque nosotros debemos dedicar nuestra vida a Dios. Y dedicar nuestra vida a Dios no significa que Dios se va a olvidar de todo lo otro que tenemos a nuestro alrededor, como trabajo, universidades, amistades, todo eso. Más bien, la comunión con Él o la juramentación y dedicación hacia Él va a ayudar a que todo lo demás sea edificado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros nos queremos sujetar demasiado a las otras cosas o ponerlas en alto y querer hacer que, y prácticamente por así decirlo, si lo miramos en términos de familia, que el esposo comienza que las dos esposas estén juntas cuando las dos están claras de la infidelidad. Realmente ellas se van a pelear. O indicando en términos también de una mujer que quiera colocar a las dos varones. Esos dos varones se van a pelear porque ¿cómo así que estás con mi esposa? Más bien cada quien va a buscar el amor de su propia esposa o de su propio esposo. Entonces no es que pongamos ahí, mira señora, y es que también otras actividades, porque sí. Y Dios no se va a andar llevando con Milcom o con Moloc o con alguna otra identidad que se presente o Quemos. Dios no va a tener eso. Y Dios no busca eso. Por eso Dios dice, o almas adúlteras. Inclusive yo meditaba en eso del adulterio, porque aquí se menciona, y a veces el concepto de adulterio de nosotros siempre es, él se me acostó con otra mujer, o él está con varias mujeres. Pero vemos de que en el término espiritual yo estoy adoptando otras formas de vida que vienen y proceden del mundo. Entonces, por esa causa la gente ha comenzado a mezclarlas y por eso que vemos reggaetón cristiano, bachata cristiana, rock metálico cristiano y un montón de cosas que fueron creadas y formadas en el mundo porque obviamente nacieron de esa manifestación espiritual y la han querido meter dentro de las congregaciones y fomentarlas. Y hay gente que dice, no, hermanos, que hemos llegado a muchas almas y que muchas cosas. Y la Biblia dice de que al que está hambriento, aún lo amargo le es dulce.
La Biblia también dice que los campos están blancos para la siega, es decir, que ellos solo están para que uno le diga, mira, acepta a Jesús, y lo aceptan con cualquier cuestión que uno puede llegar, ya están preparados su corazón, pero no lo hemos entendido y pensamos de que todas esas cosas funcionan, pero realmente ellos ya están dispuestos. La Biblia dice claramente, ellos, los campos ya están plenos para la siega, los campos ya están, el problema es que no hay obreros. Personas solo como que uno le dijera, mira, Jesús, ya se derriten con el hecho, ya lo aceptarían sin tanto convencerlos o hablarles. Y por eso que a veces solo hay canciones que pueden ser de reggaetón o de rap o cualquier otro ritmo y aparecen y digan Jesús, las personas se rinden, no por la canción, porque ellos ya estaban predispuestos a ello. Entonces lo que quiero resaltar con esto es que nos dediquemos y esforcemos a juramentar únicamente por Jesús, que es nuestra forma de vida. Pero obviamente, como dice la palabra, nosotros no entendemos porque nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, debemos de venir al Espíritu Santo o venir delante de Dios para que Dios nos diga, tú tienes que cambiar esto. Obviamente, ya lo hemos mencionado, de que a veces no es que Dios va a bajar y se nos va a centrar a la par, sino que a veces lo que Dios nos va a impulsar a que leamos o nos va a hablar por medio de una persona y tenemos que entenderlo. Y por eso habla la Biblia de entre sacar lo precioso de lo vil. Puede ser que alguien venga y nos hable, pero nosotros no estamos entendiendo que esa persona viene de Dios. ¿Por qué? Porque no nos agradó, porque él es muy tosco o porque él no tiene saco y corbata. Y tenemos que aprender a discernir las cosas espirituales. Y esto, como dice la palabra, es un camino estrecho. Como también dice la palabra, que tenemos un enemigo que no va a permitirlo, que lo hablamos inclusive el día sábado, al día ayer, cuando Bar Jesús se propuso impedir para que conociera la verdad el procónsul. Y eso nos habla de que la guerra espiritual, como el enemigo o entidades espirituales procuran que nosotros nos conozcamos la verdad, ya siendo creyentes. Entonces es una lucha, es una guerra, una batalla que tenemos que pelear para alcanzar la verdad. Y por eso hablamos de Daniel, que Daniel se esforzó en conocer la respuesta de Dios y por eso estuvo ayunando por 21 días y que se le fue revelado que no venía la respuesta porque había una guerra espiritual que no vemos, que a él se lo dijeron, se lo anunciaron, se lo aclararon. Y que por esa razón nosotros debemos venir delante de Dios y pedirle y decirle, Señor, ayúdame, rescátame, no entiendo lo que puedo estar haciendo mal, háblame, dime. Y Dios va a enviar los diferentes tipos de respuesta para que uno lo aclare. Y si uno no entiende, recalcar lo mismo. Dios no necesariamente se va a enojar. Inclusive si se enojara, igual manera nos lo enviara la respuesta. Cuando hablamos de los discípulos una vez, mencionamos eso, que Jesús se enojó con los discípulos, pero les explicó. Entonces no importa si Jesús se enoja con nosotros. Lo que sí está seguro es que Jesús va a decir, Él está buscando la verdad y Él la quiere. Se la voy a dar. Cierto que es muy torpe, pero como dice la palabra, el que esté en este camino de santidad, por muy torpe que sea, no se perderá. Entonces, por eso Dios no se va a negar a mostrarnos la verdad, porque Él mismo vino a traerla. Si uno no está seguro, uno puede pedirle al Señor, ayúdame, te pido, ayúdame, rescátame. Porque esto no es confiar en nosotros, en nuestro entendimiento, o nuestras metodologías de técnica de interpretación y todo eso, sino que es por el Espíritu de Dios, que también lo vimos ayer, acerca que dice la palabra que aquel quien se lo quiera revelar, no es solo porque uno tome información. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nos revele por quién estamos juramentando, es decir, qué forma de vida estamos teniendo, qué forma de vida estamos adaptando, qué cultura, subcultura o cualquier otro tipo de índole, y nuestro corazón también sobre quién se está guiando, porque son un conjunto de cosas. Por eso mencioné de lo que uno habla, de lo que uno vive, da a entender algo. Eso lo vimos cuando hablamos, si no te de la palabra enfanizó, hacía referencia a que nosotros dice en el libro de Hebreos, que por su forma de vida daban a entender que no buscaban una patria terrenal, sino una patria celestial. Entonces nuestra forma de vida está dando a entender por quién juramentamos. Nuestras palabras están dando a entender por quién estamos juramentando. Puede ser que estamos juramentando sí por Jehová, pero también por Milcom, por algunas otras identidades, el deporte, el trabajo que es Egipto y otras cuestiones que están por ahí. Dios quiere que única y exclusivamente juramentemos por Él. Vuelvo a repetir, por la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que somos cartas escritas y leídas. La Biblia también dice que Jesús todo lo que oyó del Padre y todo lo que vio del Padre, eso hizo. Eso significa que nosotros estamos haciendo lo que hemos oído y visto. Por eso es la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude para juramentar por Él, para postrarnos por Él y para Él únicamente. Y que cuando Dios venga a Jehová Darash y examine nuestro corazón, pueda revelarnos
pueda ver que sí, gratamente solo estamos teniendo altares para Él. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Dios y Padre, venimos delante de ti para que tú conmuevas nuestro corazón, para que abran nuestros ojos. Sabemos que a veces no vemos, como dice en Nínive, que no sabemos discernir entre nuestra mano izquierda y derecha. Y necesitamos que tú nos des discernimiento, entendimiento, que nos dirijas y nos formes para que entendamos si estamos juramentando por alguien más. Ayúdanos para poder dirigirnos a ti, para adorarte y ensalzarte plenamente y para siempre. Bendito eres eternamente, Dios y Padre. Ayúdanos hoy a establecernos en tu verdad. Dirígenos a renunciar y también ayúdanos, porque si tú nos envías una persona, ayúdanos a también entender, ¿verdad, Padre? Porque tú sabes cómo funcionan las cosas y ayúdanos a no menospreciarla o a menospreciarle. O si nos vienen a hablar, no verlo de mala manera, sino que puede ser que tú nos estás enviando una respuesta. Ayúdanos a discernir y entre sacar lo precioso y lo vil. También te pedimos que tú nos ayudes y nos dirijas para leer tu palabra, porque en tu palabra nos vas a mostrar cosas por tu revelación, por sueños, cualquier tipo de cosas. Queremos realmente solo juramentar, solo postrarnos ante ti, solo vivir por ti, para ti, y no tener otra subcultura o alguna otra forma de culto, que para nosotros puede ser que no sea una forma de culto, pero para las entidades espirituales de tinieblas o gobernadores sí son formas de culto. Entonces, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Dios y Padre y Salvador, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, venimos delante de ti porque queremos em, disponernos a ti. Hemos escuchado hoy el mensaje hablando de que hay que juramentar y nosotros queremos juramentar por ti. Queremos vivir solemnemente para ti y queremos darnos plenamente a ti. Hemos reconocido que por juramentar sobre otros en entidades, por otras obras de tinieblas, tenemos la vida que tenemos y la destrucción que ha traído todo esto. Así que hoy pedimos solo hacerlo por ti, para que tú seas nuestro pastor, nuestra guianza, nuestro Señor, y que hemos reconocido que tú nos has venido a salvar de todos estos juramentos de tinieblas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Por favor, entregamos a ti nuestra vida y declaramos que tú eres Señor y Salvador Jesús y que fuiste resucitado entre los muertos por el poder del Espíritu. Por lo tanto, hoy queremos bautizarnos en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena. Y gracias te damos, por favor, restaura toda nuestra familia, nuestra vida. Sabemos de que si nos dedicamos a ti, tú restauras también nuestra vida para la alabanza de la gloria de tu gracia. A ti damos la gloria, honra, honor, poder, por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios y Padre, tenemos hoy la necesidad de acercarnos a ti, de que tú nos conmuevas, que tú nos reveles, que tú nos hables, porque queremos vivir por ti, para ti. Queremos hoy que nos enseñes a dar todo nuestro corazón, nuestra alma y fuerzas por ti, para ti. Y queremos que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Te pedimos hoy por las diferentes necesidades de las familias. Sabemos, Padre, que hay problemas familiares muy fuertes y que pedimos que eso pueda ser rescatado, restaurado, que envíes tu espíritu Elías. También pedimos por diferentes personas que están viviendo pruebas, dificultades, necesidades de todo tipo, porque no conocemos las diferentes características de las personas, pero sí sabemos que eres un Dios ayudador, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que imparte fe, un Dios que también guía, enseña y que has podido llevar a algunos al desierto para hablarles ahí en su corazón. Así que pedimos también, Padre, que sean sanadas las personas de cualquier enfermedad, también personas que pueden tener, andan buscando trabajo y no encuentran, las diferentes necesidades que se presentan del día a día, también de los víveres u otras características. Por favor, provee, por favor, revélate y manifiéstate como Jehová es sanador, como Jehová libertador, proveedor, pastor, para alabanza a la gloria de tu gracia. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Paz y gozo a sus corazones.